Bueno, antes que nada, perdón si estoy un poco exaltado en este video, pero realmente estoy muy emocionado. Justo ahora mismo acabo de ver el capítulo y es un honor y un enorme placer para mí decir que hoy estamos aquí nuevamente reunidos para vivir un momento histórico en One Piece. Luffy versus Lucci, la revancha. Y nuevamente la quinta marcha lo vuelve a hacer y nos deleita con unas secuencias de animación simplemente espectaculares. Es muy curioso ver cómo realmente ahora ninguno de los dos debería estar peleando, pero es que ambos personajes se llevan tantas ganas que en ningún momento se plantean el no pelear. Y esto es genial porque hace que el encuentro sea muy personal. Tienen motivos de sobra para darse en la jeta. Ahora mismo nada importa, ni el contexto ni el lugar, ni siquiera importamos los espectadores. Y vean cómo lo representan con la fotografía, porque ahora vamos a hablar obviamente de la elección de planos. Vean este plano por ejemplo, analicen lo relevante. Obviamente el punto focal es Choppa y compañía, pero si vemos a Luffy notaremos algo interesante. La desconexión. Es algo en lo que hablamos mucho en el primer video de esta saga y del arte del primer capítulo. Si lo recuerdan, ahí lo tratamos mucho con el Gorosei. Y acá nuevamente lo tenemos pero desde una perspectiva diferente. Y lo interesante es cómo nos adentran a nosotros como espectadores en la pelea y cómo nos hacen parte de ella, solamente para después decirnos que realmente nosotros no importamos. Pero ¿a qué me refiero con esto? Nuevamente, vamos a los planos. Miren cómo son, lentos, muy suaves. Los personajes se miran en todo momento, esto es muy importante. Esto por ejemplo es un plano escorzo, el cual suele usarse cuando dos personajes están conversando, aunque es un poco más común cuando el tema de la conversación es más dramático. Pero vean lo poco que entra Lucci en el encuadre y poco a poco se va adentrando más y más, y cuando cambiamos al contraplano a Luffy, que aunque también es en escorzo, la acción ahora es totalmente diferente y los personajes están moviéndose en esta otra dirección. También ambos planos son un plano holandés, o sea con la línea de horizonte torcida, y aparte también son opuestos en ese sentido. Mientras vamos escuchando a los personajes diciéndoles de no pelear, en planos detalles podemos ver cómo los personajes no tienen nada de estas intenciones. Pero todos estos planos tienen una cosa en común. Tenemos planos siempre con la línea de horizonte torcida, siempre, pero cuando vamos a los demás personajes vemos cómo estas se enderezan. También tenemos perspectivas muy interesantes, con planos picados y contrapicados en diferentes ángulos y haciendo intercambios constantes. Pero retomemos el tema de la desconexión, que me parece especialmente relevante. Vean todos los espacios muertos que hay en estos planos. A veces ni siquiera tenemos un punto focal claro. En el plano detalle del ojo también tenemos muchos espacios muertos y en ningún momento los personajes miran a la cámara. ¿Por qué digo espacios muertos? Bueno, más adelante tenemos un close-up en el que podemos comparar este que no tiene tantos como este otro, y esto es porque poco a poco nosotros nos vamos acercando a los personajes, pero nunca del todo, y es que en ningún momento los personajes por ejemplo miran a cámara, incluso en los close-ups tan marcados de los que les estaba hablando no lo hacen, creando así una desconexión con nosotros, porque como les digo, ni siquiera nosotros como espectadores importamos en este momento, solo existen ellos dos, y lo dejan claro con este plano, y por eso es que la secuencia empieza y termina con estos dos planos, y efectivamente después de esto comienza la pelea. Pero ojo, los movimientos de animación sutiles también son muy importantes, porque acompañan todo el ritmo de este momento, muy tenso, muy suave y en especial muy lento, pero esto va cambiando a medida que la escena va avanzando. Vean cómo los planos van aumentando de velocidad según nos vamos acercando al inicio del enfrentamiento, hasta que literal llegamos a esta velocidad, y es curioso porque tiene muchas similitudes y a la vez muchas diferencias en el video anterior, de cuando Goku y Broly estaban a punto de pelear. Pero ahora mismo como espectadores, para nosotros este es un momento muy tenso. Es que hay tanta tensión entre ellos que uno siente como si se ahogara. Hay tanta tensión entre ellos que uno no sabe si van a pelear o van a coger. Y el pajarito podría decirse que ahora funciona como una especie de árbitro que da inicio al combate. El enfrentamiento comienza nuevamente con esta misma desconexión. Luffy entra a cámara y rompe con esto. Tenemos luego un plano picado de sus zapaticos, con dos frames de impacto espectaculares. Después de un frame totalmente negro tenemos un contraste de color y luego uno únicamente con un contraste en blanco y negro. Y cuando estos pasan tenemos el suelo del lugar ya completamente destrozado. Vean cómo lo que hicieron fue agregar una capa con estos elementos por parte del equipo de animación para que tuvieran movimiento. Este otro flash frame es increíble. Seguimos con una panorámica que se convierte en un plano secuencia. Luffy adelanta la cámara y acá hay algo genial, que es esta rejilla que nos brinda la localización, que apoya mucho la sensación de perspectiva y la aprovechan para jugar mucho con ella, creando en el suelo como una especie de ondas o olas o algo así. Un detalle para mí muy importante es que si se fijan las dos líneas son muy diferentes, la línea que marca al final del suelo y la línea de la sombra. La del final del suelo no es tan exagerada, pero la de la sombra sí, y esto no sé, pero la verdad a mí me gusta mucho, genera estas sensaciones de las que les hablé al principio y me es muy satisfactorio. La cámara termina de hacer un peneo y comienza un traveling
frame de seguimiento y hace un rápido zoom in que adelanta a Luffy y llega a un plano detalle del ojo de Lucci, que aprovechan para hacer un corte, dando así fin a este pequeño pero hermoso plano secuencia. Cosa a destacar es cómo se deforma el ojo para una mayor sensación de velocidad. Cambiamos de plano y aparece el brazo en un plano detalle y tenemos un choque de los golpes con el que hacen un zoom out muy rápido para aumentar la sensación de fuerza. Después del zoom out quedamos en un plano brutal. Miren los flujos que generan las poses de los personajes. Miren cómo nos dirigen en todo momento hacia este punto y cómo la pose de Lucci es mucho más firme y agresiva que la de Luffy. También es muy interesante cómo los elementos de vestuario reaccionan un poco después del impacto, pero lo más importante ahora es este increíble y espectacular flash frame o frame de impacto, mi favorito de todo el capítulo creo. Tiene 3 detalles espectaculares. Primero que nada, el dibujo, o sea el trazo, vean lo hermoso que es, simplemente se ve increíble. Los contrastes son brutales, todo este espacio en blanco con contrastes en negro tan grandes hacen que se vea increíble, junto con la silueta de ambos personajes en el fondo. Pero ojo, estas dos esferas negras les juro que son muy importantes, ayudan mucho a balancear y que la escena sea así de armoniosa. Si las llegáramos a quitar, vean esta sensación de ausencia tan grande que genera. Pero ojo, esto es muy interesante porque si nosotros quisiéramos crear esta sensación de ausencia, estos son los elementos que utilizaríamos. Segundo, obviamente el fanservice. Qué pedazo de referencias se marcaron acá, donde en un pequeño frame podemos ver a ambos personajes en su primer encuentro y luego estos se convierten en los sellos actuales. Y aparte, un dato curioso es que también cambian de lugar. Y para el tercer detalle, ¿qué les parece si jugamos un poco? Y les doy un momento mientras pongo el clip, que vayan dejando en los comentarios qué aspecto creen que voy a destacar ahora. Bueno, pues les cuento que este flash frame no es un impact frame, o sea, este no está destacando el impacto como tal, es un plano de transición. Nosotros antes pudimos ver el momento del impacto claramente y hasta este tenía un zoom out que era el que realmente destacaba el impacto como tal. Este flash frame resalta el zoom out, lo que amplía la sensación de fuerza del golpe, con este pequeño retraso y da una sensación espectacular. Cuando vi este momento en el capítulo en serio pensé, carajo lo que vamos a ver a continuación, y no me equivoqué. Quedamos en una panorámica y tenemos un pequeño descanso en el que van intercambiando planos que nos vuelven a traer a la pelea, ya que habíamos quedado en una panorámica muy alejados de los personajes, y con transiciones, como les digo, nos vuelven a traer a ella, con un plano general contrapicado, luego un plano medio de Lucci y luego uno de Luffy, y terminamos nuevamente en el plano detalle del golpe. Toda esta secuencia fue para alejarnos rápidamente y lentamente volvernos a traer. También destaco mucho lo vivos que se sienten los personajes, no están para nada estáticos, tienen muchísima animación, pequeños detalles y pequeños movimientos que generan mucho appeal. El siguiente shot es increíble, enfóquense mucho en el lenguaje de formas, vean cómo las líneas de acción de los personajes interactúan entre sí. Me encanta como cuando Luffy esquiva el golpe y se queda un tiempito ahí quieto, vean cómo utilizan solamente 3 frames para el movimiento de Luffy cuando se recompone. Esto es para generar un poco de comedia, ya que en cambio Lucci es mucho más fluido, nuevamente para generar carismas, pero carismas muy distintos, ya que esto muestra mucho la personalidad de cada uno de ellos. En serio, les vuelvo a recalcar el lenguaje de formas, porque este shot es muy bueno en uno de los principios básicos, encoger y estirar. Vean cómo van intercambiando de maneras muy marcadas este tipo de formas, cómo se estira Lucci para atacar y se comprime cuando este dio el golpe, cómo se estira Luffy para esquivar y queda en esta posición y luego se vuelve a encoger cuando este cae, y así van haciendo intercambios entre encoger y estirar en cada uno de los personajes. Esto acá es simplemente espectacular. Incluso cuando cambiamos de plano y quedamos en un picado de Luffy, miren cómo este se encoge en su anticipación y cómo se estira para alistarse para dar el golpe, y esto nos da otra anticipación. Y nuevamente, vean cómo se estira este elemento y se vuelve a encoger de manera tan exagerada para dar el golpe. Y ahora pasamos a este increíble trabajo anatómico en esta parte. Qué hermoso trazo, esta parte es divina. Esta pelea es tan preciosa y tan rica artísticamente hablando. Tiene momentos y estilos de dibujos tan diferentes y hermosos. Lucci pasa rutina. Miren nuevamente qué genial esta parte. Vean cómo desaparece la línea cuando quieren generar esta sensación de velocidad. Esto marca mucho el estilo de Egghead, que aprovecho para recordarles nuevamente ese video, que apoya mucho esta información. Que por cierto, dejen su like y tales si quieren que hagamos un video sobre el opening, analizando su estilo artístico. Mejor dicho, sus estilos artísticos, porque tiene más de uno y aún no me decido si hacer ese video o no. Acá cuando los personajes chocan golpes nuevamente, no les da la sensación de que falta algo. No me molesta para nada que los personajes se queden quietos mientras hacen los ataques, sino que digo que entre este frame y este frame, o sea el antes y el después del golpe, como que me hubiera gustado de pronto una sensación de movimiento en el cuerpo muy brusca, simplemente un frame en el que el cuerpo se mueva de manera muy agresiva y luego se reponga para continuar con el golpe. No sé, o sea, a mí me da esa sensación, pero me interesa qué opinan ustedes en este momento.
momento. Nuevamente, después de que Luffy ataque y este otro esquive, tenemos otra vez estas increíbles líneas de acción y cómo los personajes interactúan y crean composiciones con el cuerpo. Miren este increíble arco de movimiento que este crea cuando golpea, esta genial trayectoria tan clara que tenemos acá. Y lo mismo puedo destacar en el momento en el que Luffy cae, pero aparte agregando lo genial que se siente cuando Luffy pone la mano. Se siente como muy firme, mucha fuerza. Esto es así porque aunque la cámara continúe la trayectoria que Luffy seguía, Luffy no lo hace y da la sensación de que puso la mano ahí y de que la velocidad que llevaba no fue suficiente para arrastrarlo ni siquiera un poco, por lo menos en este par de frames. Sumado a los pocos frames que hay en el momento de esta acción, hace que se sienta que Luffy hizo mucha fuerza en el momento de parar el golpe y de que fue relativamente sencillo para él. Y llegamos al momento en el que Luffy posa, y cómo me gusta esta pose, por Dios, ustedes saben que la amo, por algo fue el primer video del canal. Les quedó increíble la referencia, no niego que me dejaron antojado de un momento de ellos dos peleando con el Gear Second, que saben que adoro esa marcha, pero es que también fue genial cómo dan a entender que Luffy iba a usar el Gear Second y cambia de opinión con el diálogo de Lucci. Ahora tenemos otro momento de calma, el primero realmente largo e importante que marca el fin del primer encuentro y el inicio del segundo. La dinámica de los planos anteriores se retoman, aunque ahora con planos rectos. Interpreto yo que esto es porque sus intenciones son diferentes. La tensión dentro del capítulo ya está creada, ahora es un momento de suspenso, palabra clave, de expectativa. Y nuevamente los personajes se vuelven a alistar y comienza la pelea a muerte con cuchillos y sin camiseta. Tenemos un Traveling Zoom que, como saben, tenemos un video entero dedicado a la explicación de este plano, que es este de Lee vs Gaara, que es un factor muy importante en esta pelea, y si quieren entenderlo un poco mejor les recomendaría ese video. Pero básicamente es un movimiento de cámara, ya sea un zoom óptico, un zoom digital o un traveling, en el que los diferentes elementos del encuadre, ya sea el background, el middle ground o el personaje, se mueven en un tiempo y o escala diferente. Se utiliza mucho cuando se requiere representar un pensamiento, una búsqueda interior o un descubrimiento personal, aunque no es para lo único, también puede ser para generar miedo, inquietud o, como todo en el arte, depende de su uso y de su contexto. Pero es que acá queda muy bien porque es precisamente esto lo que pasa, lo que Luffy está haciendo en este momento, buscar dentro de sí mismo, y nosotros lo acompañamos en esta búsqueda, y con ello comienza un momento espectacular que me llena de una inmensa nostalgia, sobre todo por el primer video del Gear 5 que hicimos. Luffy encuentra lo que buscaba y comienza. Nuevamente tenemos los tambores y tenemos una secuencia de transformación simplemente espectacular. Este momento me fascina porque es como si algo estuviera saliendo de dentro de él, hasta sus ojos, vean cómo es como si un viento o algo así saliera de su interior, es simplemente increíble. Los arcos de movimiento, los smears, simplemente todo es hermoso. También luego de esto tenemos un zoom out y quedamos en este plano en el que tenemos su pecho y esta sensación de que algo sale dentro de él. Dato curioso es que se asemeja justo a este plano del video anterior de Goku vs Broly también. Se arma su capita de vapor y ocurre algo interesante, y es un cambio en Luffy. Luffy estaba muy tenso, muy enojado de hecho, con muchas ganas de bajarse a Lucci, pero con este plano nos anuncian que esto cambió, al menos por ahora, y me causa curiosidad con un diálogo de Vegapunk de más adelante. 珍しい事例だ。ゾーン系の覚醒は人格を取り込まれてしまうことが多い。 Y nuevamente, muchachos, para mí es un enorme placer anunciarles que estamos de vuelta en el mundo de Luffy. Vean cómo al momento de destruir el lugar, este también cambia de estilo. Los elementos únicamente son plastas de color que marcan profundidad y aparte están muy suavizados. Este plano cumple con la función de este otro, por ejemplo. Estamos en el mundo de Luffy y este denota, marca y guía el estilo visual. Que aprovecho para comentarles algo, y es el por qué creo yo que me gusta tanto el G5. Creo, corríjanme si me equivoco, no hay algo así, o al menos yo no lo conozco. Como les he dicho, realmente yo quiero ser artista conceptual y es lo que estoy estudiando, y el trabajo de este rol es básicamente definir el estilo visual de una serie, un juego o una película, o básicamente cualquier producto audiovisual, la verdad. Entonces, una transformación que altera precisamente estos elementos a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en el siguiente plano es todo lo contrario al anterior. Tenemos un trabajo lineal mucho más contrastado, tenemos sombras muy marcadas e igualmente con las iluminaciones. Por ejemplo, da una sensación como de plastificación gracias a las especularidades y a los contrastes tan altos. Esto pasa, por ejemplo, también con el cabello de Daima en Dragon Ball, en la futura serie que va a salir. Es algo que también hablamos en su video, y esto es algo que diferencia mucho a esta serie visualmente hablando de las demás de Dragon Ball. Además, esto contrasta mucho con el inicio. Vean cómo al principio, a nivel color, teníamos tonos y niveles de saturación muy diferentes, manejaban una ambientación muy diferente, mucho más nostálgica. Este plano donde Lucci se emociona es brutal. Miren qué personal es, qué encerrado está, pero al mismo tiempo los lugares donde
donde cortan son muy curiosos, nuevamente con espacios muy muertos, aún marcando la desconexión, que lo más importante no es su relación con nosotros, sino para con Luffy. Ahora empieza una secuencia súper loca donde la verdad no sé muy bien qué destacar, más allá que Luffy siendo Luffy. Se vuelven total y absolutamente locos con la cámara, con los colores y con todo en general, y que se vuelvan así de locos es muy importante y muy bueno, y muy necesario para lo que va a pasar a continuación. Pero antes, por Dios, qué hermoso se ve Luffy en estos planos, se ve súper guapo. Pero como les digo, siento que tanta exageración anterior y este momento en general fue para plantear algo interesante y algo nuevo, perspectiva, porque gradualmente pasamos de esto a esto, y esto nos llama la atención porque es un cambio muy grande, ya que todo esto cambia al Luffy subir la mirada y tenemos esto. El cambio simplemente es increíble, porque nos presenta una nueva forma de ver el Gear 5. Yo siento que es como que nos anuncian que el G5 puede ser esto, pero también esto, lo que le quita monotonía al enfrentamiento actual y futuros, y los vuelve más impredecible, al igual que a la transformación como tal. Visualmente también contrasta muchísimo. Veníamos de esto, alegría, rosas, morados y amarillos, y lentamente todos estos colores se van apagando y bajando poco a poco, hasta que quedamos en esto. Por cierto, miren qué espectacular es la animación del cabello de este shot. No es que simplemente cada plano de este capítulo está tan cuidado y es tan bonito, la verdad. El cómo se detiene la música y todo tipo de foley hasta que recibe el golpe hace que este momento simplemente sea una maravilla. Además, nuevamente vemos como todo con lo que Luffy interactúa es afectado por su habilidad. Es muy genial como nos lo recalcan con el foley, poniendo estos efectos en los rebotes de Lucci. Todo en este momento es una maravilla, altísimo en contrastes, que como saben esto a mí me encanta, pero es que es altísimo en contrastes en todo sentido, tanto en los sonidos que pasamos de esto a esto. En el color, en las formas, en la animación, en los movimientos, simplemente es una maravilla este momento. Pero ahora es el turno de la transformación de Lucci. Llegamos a su momento, el cual nuevamente es muy diferente. Antes de empezar, destacar el trabajo de musicalización, que es espectacular. Ahora aprovechan el interior para crear una atmósfera mucho más fría y desaturada que la anterior. Cuando vi esto la primera vez pensé que era un plano detalle de unas piedritas el que él las iba a pisar o algo así, pero no, es un plano general. Me pareció muy curioso, la verdad. Miren esta secuencia ahora de caminata, por Dios, es una maravilla. Yo luego me la voy a descargar para estudiarla, la verdad. Vean cómo se mueve el cuerpo, vean esa personalidad, cómo mueve los hombros de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás y hasta en la profundidad, mientras a la vez va sacudiendo la cabeza reponiéndose el golpe. Y este acting lo mantienen luego también en el primer plano. Cómo desliza la mano es espectacular, cómo pasa de la ira a la desesperación. Un plano detalle de las manos en un traveling out anuncia el inicio de la transformación. Miren cómo el acting suave y dinámico del anterior era necesario para generar contraste con los movimientos agresivos de esta transformación. Miren cómo se va sacudiendo y tenemos diferentes planos del recorrido de la transformación, y los movimientos de la cámara se van acoplando a esto también. Los efectos también tienen un distintivo visual, que es el acto contraste predominado con los colores más oscuros. Al momento de la explosión también genera un contraste muy grande. Venimos de un plano principalmente oscuro y con colores fríos y con muy poca iluminación, y al cambio de plano pasamos a un plano obviamente mucho más iluminado, pero también dominado por colores cálidos. No, mejor dicho, ningún dominado, literalmente es lo único que hay. Y es así en los siguientes planos hasta que vemos la reacción de Luffy, que también es espectacular, principalmente por la hermosa en serio paleta de colores que tienen acá. Ahora, después de esta reacción, pasamos a una panorámica de Lucci, en donde aún no nos dejan ver la transformación, pero rápidamente pasamos a un plano más cerrado en contrapicado para generar presencia. La cámara va haciendo un paneo y tenemos ahora sí su presentación, y es muy genial como este pisa el humo para permitirnos ver más de él. Es como si él mismo se presentara ante nosotros, o bueno, realmente ante Luffy. Miren qué hermoso cómo quedan estos sutiles pero necesarios y destacables arcos de movimiento, espectaculares. Y con esto se anuncia evidentemente el inicio del combate real y el final de este video. Claramente traeré el video del siguiente combate y del siguiente capítulo. Afortunadamente la semana que viene el capítulo es un recapitulativo, lo cual la verdad agradezco porque me da tiempo de hacer ese otro video. Les recuerdo que ya tenemos muchos videos donde hablamos de diferentes momentos importantes de Luffy, y si pueden apoyen este video y díganme en los comentarios si quieren que traigamos la primera pelea de estos dos personajes. Sin mucho más que decir, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.